Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano y en esta oportunidad vamos a charlar con Santiago Can, responsable de la editorial Maten al Mensajero y también de la editorial de literatura La Parte Maldita. Una charla súper interesante, es una charla que me parece que se profundiza en muchos temas que están presentes en otras charlas que tuvimos con otras editoriales, pero que acá aparece capaz un ojo más crítico, más analítico de Santiago, que tiene una cabeza súper ambiciosa, ¿no? de conocer, ¿no? Muy curiosa de conocer lo que se llaman, ¿no? Los datos formales y los datos fácticos de cómo es el esqueleto de esta industria editorial que tiene tantas adversidades enfrente, pero que no obstante consigue tener una vitalidad, o como él lo menciona en la entrevista, un músculo, ¿no? Una ejercitación muy fuerte para sobrellevar ese clima tan hostil que ocurre a veces en términos económicos o los vaivenes políticos que pueden llegar a afectar, ¿no? Me quedo de la charla dos o tres cosas que espero que también la puedan disfrutar, pero Santiago tiene muy en claro, ¿no? Qué es lo que hay que hacer o cómo se podría crear un entorno más favorable para que estas producciones que ya están y que son muchas crezcan todavía más y podamos cumplir lo que para muchos, o al menos yo me incluyo, es un sueño, que es que la Argentina pueda tener un formato más ambicioso, más grande, que pueda llegar a otros países, producciones de historieta argentina, que los autores argentinos puedan decir que quizás son los mejores pagos de la región, ¿no? Que podamos soñar esas cosas, porque si no las podemos ni siquiera soñar y nos quedamos un poco con la idea de que esto está mal, pero bueno, estuvimos antes peor, me parece que nos autolimitamos. Entonces creo que ahí Santiago tiene un espíritu, ¿no? Él lo definió también un poco en contra de ciertos elementos que uno trae de esta lucha, ¿no? Fancinera, y de esta lucha tan emblemática que fue salir de esa crisis del 2001 y tan dura, pero que hay que tomar una actitud un poco más militante para expandir, ¿no? Para expandir la historieta en cada rincón, en cada casa, en cada biblioteca. Súper interesante cómo piensa, ¿no? El lugar de la escuela, el lugar de las bibliotecas populares, de los lugares de venta de libros, y un poco de alguna manera pensar dónde más puede estar una historieta más allá de su nicho natural, que es la comiquería, ¿no? Así que nada, los dejo, espero que la disfruten y bueno, nos estamos viendo en otro podcast. Un abrazo. Yo escuché una entrevista que diste en Facebook a una del sur, el sur también existe, o el sur también. Sí, el sur también publica. Estuvo muy linda, que vos lo pintaste como que, bueno, ustedes son como un monstruo bifronte, ¿no? Dijiste que eran como dos cabezas, tipo así, como algo que es una unidad, pero que son dos. Y me quedaba pensando, digo, ¿eso te sirve también, lo pensaste alguna vez, para mirar la historieta como desde otro enfoque y no tan solo historieta? Sí. O cómo lo ves, o al revés, ¿no? Digo, ¿cómo ves esos dos mundos medio entrando y saliendo a veces, ¿no? Sí, Maten al Mensajero en particular, como antes que ser una editorial, fue una revista. Entonces, parte tuvo que ver con que ya hacíamos una editorial que se llamaba La Parte Maldita con mi socio Alejandro Picera. Y yo tenía muchas ganas de hacer cosas de historieta. A Ale no le interesaba la historieta. Y entonces lo único que habíamos publicado parecido a la historieta, en realidad humor gráfico, era Lenin y vos. Sí. Y nos fue muy bien. Entonces yo le dije, ves que funciona muy bien. Claro. Pero no lo lograba convencer. Y en ese momento en esos años conocí a Elizabeth Lerner, que fue mi socia en la revista, y a Laura Di Marzo, que era una compañera mía, una colega, éramos profes en la Facultad de Sociales, y les propuse hacer una revista y la hicimos. Y en la revista, era una revista que, no sé si vos llegaste a verla en algún momento, pero la revista tenía mayormente literatura. Claro. Pero tenía un 30% de historietas. En ese momento, sobre todas las cosas, además, mi mirada particular era que no había una frontera clara entre historieta, narrativa por entregas, folletines, novelas por capítulos, aguafuertes, distintas formas de narrativas. La historieta era una manera más de contar, de narrar. Ese fue como un poco el espíritu. Eli venía también de haber sido fancinera en Puan en los principios de los 2000, con lo cual estaba muy mezclado también, el fanzine con mucho
mucho cuestión gráfico, con feriar en ese momento, con cruzarse o tener una conversación epistolar ahí era epistolar en serio, no era carta. Mail, en la que se mandaban fanzines por carta. Claro. Y por ejemplo ella seguía a El Mogolejito y conocía a Fede Reggiani, y a Mosquito, y a todos ellos los conocía por fanzineros de esa época. Sí. Y entonces en ese momento, cuando estábamos hablando de hacer una revista, me dijo, le voy a escribir a los chicos. Digo, yo le digo, pero ahora son como, para mí eran como recontragrosos. Era, pará, me van a dar bola. Y era, sí, nos juntábamos hace 1000 años. Y así fue, fue como, bueno, incorporar a la historieta como una forma más de la literatura, de las narrativas. Y por otro lado también poder jugar un poquito. Por ejemplo, dentro de las historietas que publicamos ahí, que después fueron libros, estaba RW, que era Rodolfo Welch en historietas, la vida de un escritor también, ¿no? Un escritor, periodista, comprometido políticamente, pero era una especie de biografía de un escritor. Entonces era también cruzar. Y en ese momento nos pasó que, bueno, hicimos una revista que fue como con un despliegue visual, con un montón de cosas, y nos mandamos a puestos de diarios. Los puestos de diarios, en ese momento incluso, que te estoy hablando hace casi 10 años, el circuito formal de puestos de diarios era de 7.000 puestos. O sea que tenías que tirar por lo menos 7.000 ejemplares para entrar. Unas tiradas que hoy son impensables. Sí. Y entonces lo que nos hizo fue, nos quemamos, digamos, haciendo eso. Y en un momento dijimos, y si empezamos a hacer libros, y si empezamos a distribuir la revista en librerías. Entonces fuimos primero a las librerías con la revista, ya en paralelo estaba con la otra editorial haciendo un poco ese camino. Y cuando dijimos de hacer libros, ahí Laura dijo, no, a mí esta parte no me interesa. Muy lindo, chicos, pero no. Laura era mucho más grande que nosotros. Y él dijo, sí, vamos para adelante. Y bueno, pasó que empezamos con Rodolfo Welch en historietas, después seguimos con un libro de Mosquito, después con uno de Mosquito y Reggiani, después con uno de Chelo Candia, que es un autor de la Patagonia, que también habíamos publicado por capítulos en la revista, pero también material que recopilaba su trabajo. Entonces era como casi un pasaje natural. Claro. Y de hecho salieron también en esos primeros años algunos libros de literatura ilustrada, de cosas que estaban un poco más en línea de la revista y no tanto de ser una editorial solo de historietas. Claro. Ya eso nos puso, además de primero no ser autores de historieta. Claro, ustedes. Nosotros, Elizabeth y yo. Entonces éramos siempre un bicho raro. La gente de la historieta nos miraba quiénes son estos snobs que vienen de la literatura, que se creen que son. Y nosotros llegábamos como queremos ser sus amigos. Claro. y fue un poco raro al principio. ¿Te costaba que entiendan el proyecto o era un poquito una resistencia medio territorial, medio propia? Hay algo territorial y hay algo también de que durante mucho tiempo la historieta argentina venía de ser muy vilipendiada, muy golpeada por el cierre de las grandes editoriales que publicaron hasta los 90. Hay toda una generación que estuvo bastante huérfana de editoriales, que había pasado por los blogs y demás, que no tenía mucha obra publicada, pero capaz que eran gente que ya tenía una trayectoria, haciendo fanzines, haciendo revistas, haciendo cuestiones en internet. Y recién en ese momento en el que nosotros empezamos a hacer esa revista, ya había un par de editoriales que tenían una trayectoria, ¿no? Ya estaba Loco Rabia, claro. Ya estaba Historieteca, ya estaba... Y ellos también laburaban librería, porque también en esa charla me acuerdo vos marcaste algo que estaba bueno, que era el librero, ese es como un canal, ¿no? Que te permite... Claro, muchas de esas editoriales no trabajaban con librería. Por eso, digo. Porque también miraban a la comiquería como el lugar natural, ¿no? Uh-huh. El hábitat de sus libros. Y en cambio, en nuestro caso, que veníamos más del palo de la literatura, decíamos, no, hay que ir a como disputar la librería. Sobre todo porque la librería tiene una circulación de gente distinta que la comiquería. La comiquería va gente, es para los convencidos. Claro, exacto. La librería general a veces tiene gente muy ocasional y tiene mucha gente que incluso va a comprar cosas para regalar. Uh-huh. Es como, tiene otra lógica. Y además, bueno, el trabajo era conjunto.
crecimiento se daba en tanto, además, llegábamos a lugares donde a veces no había otras editoriales. Entonces a veces incluso era este diálogo con les libreres, que de hecho hoy a la mañana tuvimos un desayuno acá en la oficina con libreres, donde también es contarles de qué se trata, digo, explicarles un poco cuál es la genealogía de lo que hacemos, con qué libro se linkea. Toda esa parte que es como casi pedagógica. Sí, uno con uno, me imagino, como muy uno así, a uno, ¿no? contándole, diciéndole, che, dale bola a esto, léete esto. Y que en general además ocurre que cuando esos libreros y libreras que logran abrir un poquito también el espectro de lo que leen o lo que incorporan a su librería, leen alguno de los libros y en general dicen, che, está bueno esto. Claro. ¿No? Es como que dicen, esto está bueno. y suponían que no, suponían que no iba a estar bueno. Claro, a mí me gusta mucho la literatura, esto no me va a gustar. Claro. Y cuando de repente le dicen, che, está bien esto, ese clic que se hace, lo que hace en general es que vendan más. Claro. Y cuando venden más te empiezan a dar más bola. Y cuando te dan más bola, es todo más fluido. Sí. Y después es como todo, la confianza, viste, que se va generando. Sí. Que el librero sepa que vos le llevas un libro y no le estás llevando un clavo. Claro. Estás llevando una historieta, que tiene una historia, que tiene unos autores, una propuesta, que la podés enmarcar en una tradición, que incluso tiene lectores que a veces ya van a su librería. Gente que capaz circuló por su librería y que cuando lo ve ahí dice, tenés el nuevo de tal cosa. Bueno, todo ese laburo se fue dando por un lado y sobre todo se construye. Yo soy muy de la idea, eso soy un ultra, de que hay que laburar mucho el vínculo con el librero y la librera, que es sobre todo que conozcan lo que haces, defender tu propuesta y después que lo lean. Como nos defendemos es cuando llega al punto en el que lo leen, porque ahí sabes que ganás, porque confías mucho en el material. Pero tenés que lograr captar su atención, porque están súper estimulados por 400 cosas, porque están súper demandados de tiempo, porque a veces la lógica incluso de la venta, incluso hasta online, de las librerías al aire, a la calle, digamos, hace que estén la mitad del día armando paquetes para despachar, y eso les quita un montón de tiempo de leer. Entonces poder charlar, llamarles la atención de, che, dale bola a esto, o cualquier duda que tengas, estar ahí, ese vínculo potencia un montón. Y después, bueno, hay que sostenerlo en el tiempo, todos los años sacando buenos libros y libros que se vendan para que el librero siga confiando. Claro. Sí. Y te iba a decir, ese vínculo me imagino, son librerías, iba a decir under, no sé si es la palabra, son más librerías de autor, de libreros que deciden ponerse, o han llegado a poder charlar con cadenas más grandes. Las dos. Tenés a mí en particular me interesa mucho el vínculo con las librerías de barrio, con las librerías incluso en sectores del conurbano donde vos decís, bueno, armás un corredor norte, un corredor sur, y cada librería piola de cada estación de tren, digamos. No sé, yendo para el norte tenés Vicente López, Florida, San Fernando, San Isidro. En cada una de esas ciudades o partidos de bonaerenses tenés una librería en la que podés incluso también mandar a alguien que te pregunta y que a la vez la comunidad que circula por ahí descubra. Y después tenés las cadenas que también existen y que, bueno, tienen una lógica distinta. Con la cadena capaz no tenés ese diálogo. No podés llegarle de la misma manera. Ahí llegás más porque, bueno, un poco la ola lo empuje. Para una editorial como La Parte Maldita, que es de la literatura, es mucho más fácil la cadena, porque la novela y el cuento circulan más fácilmente. Es una estructura también más grande, ¿o no? Es una estructura más grande y sobre todo además que el boca a boca, la crítica literaria, etcétera, cuando una novela se instala, ya se instaló. Todo el mundo va a hablar en tiempo. Pasó con premios que tuvieron las novelas o traducciones que hicimos de algún libro, y que cuando una vez que la pega eso, la escala es, no te digo que 10 veces, pero debe ser por lo menos 5 veces. Un éxito de historieta, bueno, comparado con un éxito de literatura, es 5 veces. Claro, el volumen, ¿no? El volumen de venta, las tiradas. Entonces pasa a ser realmente impactante en nuestra vida cotidiana como editorial. Y en cambio en las librerías más atendidas por sus propios dueños, donde el librero elige su material, donde no es que le llega lo que le llega, sino que elige y selecciona. Ahí a veces incluso estás mejor, porque vos podés
una vez que lográs ese circuito y ese canal, también ya saben cuándo llega, qué llega, claro, darle bola en el momento, porque saben que esos libros, una vez que los incorporaste al circuito, ya funcionan. Y también que algo que incluso lo hablábamos el otro día con unas librerías de Córdoba. Estuve el fin de semana en Córdoba en el Docta Comics, sí. Y parte de mi obsesión me fui a recorrer librerías. Claro, o sea, el Docta era la tardecita, yo a la mañana me fui a recorrer las librerías y a hablar con los libreros de Córdoba. Y claro, te decían, por ejemplo, una cosa muy fuerte que les está pasando ahora es que con las grandes editoriales, lo que vos pidas ese mes es lo que vas a tener de ese libro. Y a veces ni siquiera te mandan todo lo que pedís. Ah, mira. Y eso de que todo el tiempo repongan, cuando vos vendés, llamás y te reponés, no está más. O sea, te tenés que estoquear. Tipo... Entonces hay una lógica de estoqueo o de, si le pifiás, te clavaste con un montón de libros, claro, o te quedaste corto. Sí. Y en cambio con editoriales como las nuestras, sabés que la lógica nuestra es editar y reimprimir. Que el libro siempre esté disponible. Claro. Entonces, si te fue bien con, no sé, en el caso de La parte maldita, con Madre Robot, que es una novela que ahora está finalista en un premio. Llegás al finalista en un premio y hay que reimprimirla, claro, o tiene que estar disponible. Si te piden de Córdoba, le mandás de nuevo. Ah, pero sí, todavía le quedan 2 ejemplares, no importa. Que claro, tengan cada librería 10, una pilita, porque alguien va a venir a decirle, che, ¿tenés la del premio? Claro. Y no podés no tenerla. Se te escapa la tortuga, como claro, decía el Diego, ¿no? Y bueno, y la otra lógica es que desde una propuesta, a veces se logra, a veces no, también eso te lo va diciendo el tiempo y los palos que te pegas, es ser una casa de autores, ¿no? Una casa con S, no una casa con Z. Sí, sí. Es decir, bueno, publicaste un libro de Paula Sosa Holt, publicaste otro libro de Paula Sosa Holt, claro, publicaste otro libro en el que ella ilustra textos de otra persona. Y la persona que de repente descubre a Paula Sosa Holt tiene 3 títulos para leer. Claro. Entonces el librero, que capaz alguien va y le pide uno, te dice, ¿tenés algo más? Claro. Le podés mandar 3 títulos, de Camila Torre Notari, 3 títulos, de Jazmín Varela, 3 títulos. Claro. Ir también siendo un lugar donde autores y autoras, en este caso, puedan desarrollar una obra. Está bueno. En el tiempo y en el vínculo con el librero, porque eso a veces suena como... Yo vengo de una tradición de izquierda, casi trotskista, entonces soy un bicho raro en todos lados, como verás, pero para mí el tema es que es como que lograr que tu esfuerzo valga, ¿no? Decir, bueno, sí, haces esta gestión, le contás a un librero todo esto, y después cuando te dice, y qué bueno lo de Jazmín Varela, tengo otro libro, y vos le decís, no, claro, es un bajón. Vos mismo te marcaste el final. En cambio, si de repente dices, che, qué bueno esto, al final le di bola y me pareció buenísimo, Cotillón de Jazmín Varela. ¿Hay algo más de esta autora? Sí, tenés. Tengo esto, claro. En Guerra de Soda, tengo unas flores con tu nombre. Digo, el mismo librero, la librera, cuando encuentra algo que le funciona, tener... Te va a pedir más. Claro, y si no es del mismo autor o autora, algo en la línea, que vos claro, digas, bueno, no es que sea una línea dura, una colección dura, pero sí sabes que hay una sensibilidad, hay un trazo, hay una cuestión estética que conecta una serie de autoras y autores, y que capaz el librero, una vez que la identificó, dice, bueno, yo de esto que si lo traigo lo vendo, si lo traigo además me siento cómodo de recomendarlo porque está bueno, se amortiza el esfuerzo, claro, de todo eso que vos le pusiste para convencerlo de que te dé bola, y de que te compre y que te lleve. Claro. Y es más fácil después decirle, che, ¿viste el libro tal? Sí, bueno, ahora va a salir uno que va más o menos en esa línea, pero claro, es en vez de tal autora o tal autor, es tal otro. Qué bueno, genial, claro, listo, claro, cuando venga está. Sí. Y te iba a preguntar eso también. Que siempre me da como cuando entrevisto a editoriales y todo, bueno, hay como una mirada que bueno va a ser siempre propia del que está seleccionando, pero en el caso de ustedes me parece que es más fuerte esta idea de cuidar el producto, ¿no? Fue una búsqueda ya medio de antemano, había como la historieta es un género, tenés terror, tenés aventura, sí, ciencia ficción. Ustedes tienen una línea bien delimitada de lo que les interesa y lo que queda más afuera. ¿Hay algo ahí como buscado muy así concienzudamente? ¿Están abiertos a...? Sí y no. Una parte sí y una parte no. Hay cosas que de hecho producimos de cero. Claro. O sea, que encargamos. O sea, que eso es una cosa que sabemos que no es una práctica habitual, claro, la verdad. Porque muchas veces lo que se publica es recopilación de material que se produjo para algún otro formato, para una revista en un momento, muchos de los libros que recopilan material de fierro, para
que fue producido para blogs en el momento de la época de historietas reales y compañía, o es el e-zine de Loco Rabia, por ejemplo, que publica historieta digital. Hay cada vez menos historieta en los diarios que las tiras de humor gráfico, entonces eso ya no es la usina que en algún momento buscar, fue para buscar. Hay mucho en las redes. Yo tengo algunos reparos con eso porque también nos ha pasado de publicar pensando, che, tal persona tiene 15.000 seguidores en la red, no significa 15.000 libros vendidos. Claro. La traducción no es lineal, pero sí capaz te permite ver material de autores y autoras que empiezan a desarrollar y después decís, che, me gusta esto que estás haciendo, tenés más, tenés ganas de producir, te acompañamos a producirlo, te escuchamos a ver qué pensás y tenés un ida y vuelta. Esto que ya hiciste para las redes se puede rehacer pensando en un libro que no es igual o que es menos efímero. Y después tenés otras cosas. Por eso digo, no somos tan línea dura, aunque sí o sí hacemos tal cosa y no otra, pero nos gusta pensar en eso. Por otro lado tenemos una colección que se llama Grandes Historietitas ahora, que es una colección infantil producida íntegramente por nosotros. Ahí trabaja en esa colección editando Grisel Pires Dos Barros, que es una especialista en literatura juvenil, y es desde cero, o sea, desde el pitch, desde la propuesta hasta el resultado final, acompañada por la editorial, promovida por la editorial, y eso es como un producto muy puro, digamos, de la línea que nos gusta tener frente a la historieta. Y a veces hay obras que, no sé, por ejemplo, hace poquito publicamos El Reino de este Mundo, de Rodrigo Terranova, y es una obra que ganó un premio, que ya estaba constituida, que le agregó páginas, que pudimos tener un ida y vuelta, pero no es una cosa que había que producir de cero, ya estaba muy desarrollada. Pudimos trabajar con la tapa, pudimos ir como en la terminación. Pero bueno, era una obra que ya venía muy armadita. A mí me gusta mucho el proceso de estar desde el principio y de que además ya esté en una sintonía con lo que se publica y qué sé yo. Porque imaginamos un lector o una lectora que tiene ciertos intereses y gustos y cosas que probablemente hay algunas cosas que hemos experimentado que no prendieron o lo que fuera, y que decís, che, claro, porque hay algunos límites que se fueron dando. Para también hacer un gesto de autocrítica, no todos son rosas, es como decir, che, imaginábamos que íbamos a editorial joven. Y bueno, nos dimos cuenta que no, que la gente tenía nuestra edad o más. La historieta argentina no era tan joven. Ya creció. Ya creció, claro. Y entonces cuando empezamos a hacer estos libros de grandes historietitas, ahí es apuntar también a un público chico. Incluso, que te puede pasar a vos también, digo, a tus hijos. Sí. Entonces es una cosa de decir, che, vos lector de Mate en el Mensajero, de que tenés de 30 para arriba, capaz tenés hijos, tenés sobrinos. Entonces en realidad conectás con las infancias desde ese lugar. Incluso hasta hay mucha nos pasó, y felizmente, de gente que te dice, los leo yo y los lee mi hijo, y nos lo pasamos con La Barranca de la Muerte o con Una de Vampiros, que no son libros estrictamente infantiles, pero lo puede leer un pibe y lo puede leer un adulto, y hay claves de lectura en las que cada cual se sentirá más feliz. Pero bueno, nos empezamos a dar cuenta de eso. Entonces fue como, hacer algo para las infancias y algo para los jóvenes adultos. Y no creer, hacemos nuestro producto en realidad es para de 15 a 35. No, nuestro producto son de 30 para arriba. Y ahora tenemos algo que es una línea para esas infancias. En algún momento habrá que buscar algo en el medio. Ahí Sí. Los veo muy a los jóvenes, qué sé yo, no tengo como una mirada demasiado cercana allá, pero el adolescente lo veo muy manga, ¿no? Muy historieta, ¿no? Sí, así, de hecho, industrial. generacionalmente, yo creo que ahí hay una disputa donde mucha gente, me incluyo, cuando éramos chicos, leímos manga en los 90 siendo niños, y después se cortó, porque hubo un momento en el que pasabas a otra cosa. En mi caso fue pasar a la literatura y después volver a la historieta. En otros casos es pasar del manga al manga y quedarse en el manga y no tocar una historieta argentina ni de milagro. Justo vengo debatiendo bastante con algunos editores esto, de si nos tenemos que ocupar de dar una batalla ahí, o si tenemos que tratar de generar, para
esta es mi línea, ¿no? De generar como contenidos y producciones y libros para cuando lleguen, ¿no? Claro. Como una especie, como el tango, ¿no? Que te está Sí, ahí sí, esperando. el tango gustito te lo está agarrás esperando. después, claro. Vos, cuando quieras, ahí va a estar. Bueno, no tratar de construir una historieta imitando al manga, por decir, bueno, a ver si me subo al tren del manga, sino, no, hacemos la nuestra. Claro. Y claramente hay unas cosas que se conectan, hay temas, hay cuestiones que pueden conectar, pero qué sé yo veo el fenómeno de Heartstopper hoy, que encima algunos te dirían ni siquiera es manga, ¿no? Claro. Es webtoon.